Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Tesis. Hola, Richard. ¿Cómo estás, Verónica? ¿Bien? Pero muy bien, feliz de estar acá. Y vamos a hablar de un tema que no tiene que ver con la felicidad, justamente tiene que ver con la anedonia. Vamos a hablar de qué se trata la anedonia y si puede ser personal o colectiva. Vamos a hablar también de todos los cuidados que hay que hacerse ahora en el verano. Cara, de cómo cuidar la piel, mira, que es nuestro órgano más importante. ¿Y qué más? Y la pancreatitis. Pancreatitis. Sí, una enfermedad que puede ser muy grave y que puede venir simplemente con una molestia. Dolor en la panzucha. ¿Vamos a arrancar? Vamos. Dale. Muy bien, estamos acá con el doctor Horacio Rubio, él es gastroenterólogo, y vamos a hablar de pancreatitis. ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué es la pancreatitis, doctor? La pancreatitis es un tema interesante, es una inflamación del páncreas. El páncreas es un órgano que está en el abdomen, pero mejor dicho, está atrás del peritoneo, es decir, está en la barriga, pero en un plano muy posterior, o sea, más cerca de la columna, está bastante atrás. Y eso se inflama por distintas causas y puede ser algo no muy grave, reactivo a muchas cuestiones, por ejemplo, cálculos, alcohol, etcétera, pero puede ser grave, en lo menos frecuente que sea grave, pero puede ser muy grave. ¿Y qué función tiene este páncreas para el organismo? Claro, el páncreas es el que segrega, el que libera el intestino, muchas de las enzimas, o sea, de las sustancias que intervienen en la digestión de los alimentos. Es decir, el páncreas, tal vez, si uno tuviera que dar un ejemplo de un órgano que interviene en la digestión, o sea, segmentando, cortando los alimentos para que sean más chicos y se puedan absorber, tal vez el prototipo sea el páncreas. Es como que facilita, es un facilitador, digamos. Yo te diría que es casi más. Yo diría que es casi el que transforma, clave, alquimista. Claro, es el tipo que hace el trabajo duro. El trabajo duro. Es decir, perfecto. Es el que hace el trabajo importante. Bueno, ¿y a partir de qué edad podemos tener en cuenta que nuestro páncreas no está funcionando bien o que puede estar hinchado? Mira, en verdad sí, pero que no funciona bien es distinto a la pancreatitis, porque la pancreatitis, para juntar las dos preguntas, ¿no? Es una inflamación aguda y es un cuadro doloroso. Claro, eso es cómo se manifiesta. Claro, es un cuadro de dolor abdominal generalmente intenso. ¿En qué zona sería el dolor? Y en el abdomen generalmente se corre para atrás, por lo que yo les decía al principio, como que está atrás. Pero puede afectar, y cuando es grave afecta todo el abdomen. Pero básicamente la pancreatitis lo que tiene característico, les cuento una experiencia de guardia. Cae un paciente con dolor abdominal a una guardia y el residente de primer año lo primero que piensa y se asusta, ¿no será una pancreatitis? Porque en verdad hay pocas maneras de hacer el diagnóstico más que pidiendo unos análisis de laboratorio. Por eso es muy común que en la guardia alguien se cubre diciendo yo pido amilasa, que es lo que se pide para diagnosticar esto, para no tragarme una pancreatitis. Porque es un cuadro doloroso, pero que puede ser similar a otros cuadros. Pero puede ser grave y hay que diagnosticarlo, ¿no? Hay que diagnosticarlo. Y entonces me decías que a partir de qué edad. Mira, generalmente gente de mediana edad para adelante y se asocia fundamentalmente con los cálculos biliares de la vesícula y de la vía biliar y con el alcoholismo. El 70-80% de los casos con esas dos entidades. Existen otras causas, temas hormonales, trastornos de los lípidos, o sea, de las grasas, existe hasta una predisposición genética, existe otros relacionados con procedimientos médicos que se inflama el páncreas, pero el 70-80% de los casos se diagnostica con los cálculos biliares y con el alcohol. Y en nuestro país, a diferencia de Europa, es mucho más frecuente todavía el tema de las enfermedades biliares por cálculos biliares. ¿Y eso a qué se debe, diríamos? Mira, hay muchas teorías, hay una genética y hay otras que dicen que nuestra forma de tomar alcohol es un poco distinta a la del europeo. Es decir, en línea general, ojo, estos son teorías, pero dicen que nosotros no somos tan de bebidas blancas, no somos de ingestas de tomas muy abruptas, es decir, no somos el tipo que toma media botella de vodka o que toma bebidas blancas muy de golpe, digamos. Eso podría ser. En nuestro país, la pancreatitis por alcohol
es una de las causas principales sin duda, pero es mucho menos frecuente que la biliar. Es mucho menos frecuente que la biliar. Por eso, bueno, yo me adelanto a las preguntas. No, sí, por supuesto. Pero por eso van a escuchar muchos que cuando la gente dice, le descubrieron un cálculo, se tiene que operar para evitar la pancreatitis. Van a encontrar que mucha gente le va a decir eso. Y perdón, en verdad es una cosa parcialmente cierta. ¿Por dónde está, digamos, la asociación de eso? Digamos, porque yo le decía que la pancreatitis frecuentemente es causada por cálculos, por piedras, lo que se llama piedras, en la vesícula o en las vías biliares. Por eso, pero están en otro órgano. Pero inflaman por un mecanismo de los canalículos que desembocan, es decir, los canalículos biliares y los del páncreas desembocan juntos. Entonces, cuando uno obstruye, probablemente, entre otros mecanismos, causa un aumento de la presión en el otro conducto. Es decir, eso es una de las causas, pero básicamente se asocian las dos cosas. ¿Y tiene que ver la calidad de vida de la persona, si hace deporte, si se hidrata bien? Mira, todo lo que sea vida sana ayuda, pero en verdad te diría, es decir, que lo que sí está relacionado es los cuadros de aumento de lípidos. Por ejemplo, gente que tiene los triglicéridos aumentados estadísticamente tiene más riesgo de pancreatitis. La gente que tiene, pero la gente que tiene pancreatitis, y en eso es tal vez lo más notorio, y si tiene, que son los menos, pero por lejos los menos, que tienen pancreatitis graves, si son obesos, hipertensos, diabéticos, etcétera, etcétera, la enfermedad es mucho más grave. Claro. Es mucho más grave. ¿Y se revierte esta inflamación? La mayoría de los casos se revierte sola. Ajá. Hay que tratar el dolor, que puede ser muy intenso, pero existe un porcentaje de pancreatitis grave, si puede ser una pancreatitis leve o una pancreatitis grave. Hay estadios intermedios, ¿no? Pero la pancreatitis grave, lo que se llama pancreatitis necrótica, necrosis quiere decir muerte celular, esa pancreatitis tiene una mortandad del 30%. Uf. Es decir que es una enfermedad grave. Es una enfermedad muy grave. Es una pancreatitis grave, es una enfermedad muy, muy, muy grave. Es decir que una pancreatitis, lo que se llama la pancreatitis necrotizante, es una enfermedad que produce no solamente un problema en el peritoneo, sino las enzimas liberadas, que son justamente las enzimas capaz de digerir, pueden llegar, entre comillas, a digerir el peritoneo, digerir otros órganos. Es como si tuvieran una cascada enzimática liberada. Es decir, que cuando se inflama trabaja mucho más ese páncreas. Como que se desborda. Y, por ejemplo, hay cuadros, las complicaciones típicas justamente te puede producir una insuficiencia renal aguda. Es una de las complicaciones. Te puede producir una necrosis, una muerte, un daño celular de todo el peritoneo y obligarte a múltiples operaciones o a drenajes del peritoneo. Te puede producir un problema respiratorio severísimo, lo que se llama el distrés respiratorio, que es una complicación. Es decir, por eso se llama que la pancreatitis severa es necrotizante, como les decía recién, produce lo que se llama una falla multiorgánica. Y eso es fatal, claro. Que es un poco, que ahora todos lo escuchamos un poco por esta epidemia del COVID, cuando escuchamos hablar de falla multiorgánica. Claro. Bueno, es cuando la cosa rebasa el problema local y produce falla multiorgánica. Entonces, digamos, ante un dolor de abdominal, hay que consultar. Hay que consultar. No automedicarse. Es poco probable que sea una pancreatitis, a menos que uno tenga un cuadro muy identificado de problemas biliares, problemas de alcoholismo, cálculos, problemas de lípidos, por decir, problemas de algunos tipos de trastornos hormonales. Es muy poco probable, pero sí un cuadro de dolor abdominal, sin duda hay que consultar. Y descartar esto, obviamente. Y hay que descartar. Muchas gracias, doctor. No hay nada más lindo que ver a tus hijos felices. Por eso yo elijo fideos Marolio, que le dan sabor y frescura a las alegrías de todos los días. Espagueti, rigati, moños, tirabuzón. Mamá, te amo. Marolio, una de las marcas más elegidas por los argentinos. Bueno, Vero, acá estamos con la doctora Graciela Aguirre, ella es cirujana plástica, y nos va a venir a hablar y contarnos un poco de cómo cuidamos la piel en el verano, ¿sí? Muy bien. Y qué cosas no deberíamos hacer, qué cosas hay que hacer, cómo protegernos, ¿no? ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Bueno, sí, en el verano recomendamos todo el año la fotoprotección, porque los rayos UV están todo el año, que son los que nos hacen mal a la piel, que producen no solamente las arrugas, sino también las lesiones de piel.
y si alguien tiene un favorecimiento para tener alguna enfermedad en la piel, los rayos UV lo van a empeorar claramente. Entonces, lo primero que le indicamos a la gente es que se cuide del sol, primero no exponiéndose en los horarios complejos y después poniéndose siempre fotoprotección en los lugares expuestos. Y si bien hay, especialmente para los niños y para la gente con la piel sensible, también hay que tener en cuenta que los rayos solares penetran un 30% las prendas de vestir. Por lo tanto, en el caso de una exposición prolongada o una caminata, un par de horas, conviene siempre claro, hacerse primero una colocación en todo el cuerpo. Qué bárbaro. Así es. ¿Y el tipo de color de la ropa también incide en ese caso? Incide especialmente el grosor, la textura, el tema del hilado. Por eso hay mallas que incluso tienen protección UV. Claro. Las mallas tienen protección UV. Ahora Deberían están tenerlas usando todas. mucho unas especies de calzas color piel, que es con todo el cuerpo y después se pone el traje de baño arriba, para la gente que no quiere tomar sol. Sí, sí, sí. Claro, que Muy tiene buenas. alguna indicación en peculiar, ¿no? Sí, En particular. sí. Sí, para poder asistir a la playa y eso, porque está fuertísimo el sol, Sí. ¿no? Y digamos, y es algo que se dice siempre, pero ¿cuáles serían los horarios que hay que evitar y cuáles son los factores de protección que habría que utilizar? De 12 del mediodía, ya cada vez se van extendiendo más porque si vos ves la valoración de los rayos UV durante todo el año, durante todo el día, esos horarios se van extendiendo. Ya antes era más de 12 a 4, estamos hablando más desde las 11 de la mañana, ya son horarios que tienen más peligrosidad. Claro. Entonces, en realidad, en la mañana bien temprano y cuando empieza a caer el sol son los momentos en donde te puedes exponer más libremente. Pero si tenés que exponerte al sol, conviene ponerse no solamente los factores de protección solar, sino también gorra, anteojos, porque también hay que proteger mucho la retina. Sí, los ojos también. Entonces, te hago una pregunta. ¿El sol ahora está peor que hace unos años atrás o es un mito eso? Mira, lo que pasa es que ahora también hay otras mediciones. Vos ahora tenés acceso a la cantidad de rayos UV. Habría que ver algún estudio en peculiar del sol, pero en teoría sí. ¿Por qué? Porque también en las grandes ciudades los rayos UV permanecen rebotando contra las nubes de smog que están sobre nosotros, entonces hay como más cantidad de rayos UV que en el pasado. Y después el sol es acumulativo, todo lo que vos hayas tomado de sol durante toda tu vida, en algún momento sale la cuentita. Te avisa. ¡Qué bárbaro! Así es. Y te hago una pregunta. ¿Los factores de protección tienen que ver con el tipo de piel también o con la edad del paciente? La cantidad de fotoprotección, sí, sin dudas. Las clasificaciones de los colores de la piel hacen que hay pacientes que tienen mucho más riesgo de sufrir lesiones o arrugas que otros. Por ejemplo, el paciente clásicamente rubio de ojos claros es un Fitzpatrick tipo 1 que tiene mucho más riesgo de sufrir una lesión que uno tipo 4 que es alguien bien morocho. Entonces, ¿por qué? Porque la melanina, que es lo que nosotros conocemos como el pigmento que cubre el núcleo celular, lo está protegiendo. En cambio, la persona que es más clara tiene menos de ese techito, de ese paragüitas que se hace en el núcleo de la célula de la piel y está más desprotegida a que el sol vaya a los genes del núcleo celular de la piel, al contenido, digamos, como a la CPU de la célula, y lo dañe. Y ahí es donde empiezan las enfermedades de la piel. Perfecto. Va más allá del tema de las arrugas. Y además de la fotoprotección, ¿qué otras medidas podemos tomar para tener la piel, la hidratación, no sé, qué se pone en juego? Sí, durante el verano nosotros lo que no recomendamos son tratamientos fotosensibilizantes, porque hacen que estos rayos lumínicos te van a lastimar más la piel que si no los haces. Entonces, láser para manchas, láser de dióxido de carbono, son tratamientos que los dejamos suspendidos prácticamente exclusivamente, los dedicamos en el invierno, en los tiempos en donde además hay menos sudoración y el protector solar no se va tanto de la piel, porque ese es otro punto a considerar. Pero para tener la piel bien, a partir de ahora vienen las fiestas, hay otras alternativas que pueden mejorarla sin necesidad de aplicar un láser, como por ejemplo la toxina botulínica para mejorar las arrugas, tratamientos con ácido hialurónico en forma de rellenos, en formas de mesoterapia para hidratar la piel. Son todos tratamientos que nos van a embellecer y que no nos van a fotoexponer, no nos van a poner en una situación de debilidad ante el sol. ¿Y qué tipo de cremas o cuidados tenemos que tener en especial ahora en el verano?
Mira, no usar cremas que tengan ácidos, por ejemplo, porque esos también son fotosensibilizantes. Hay muchas cremas que traen ácido retinoico o algún otro ácido que se usa para producir un descamamiento progresivo. Eso se suspende todo y nos quedamos básicamente con cremas que tengan ácido hialurónico o algún otro tipo de hidratante que no sea fotosensibilizante. Perfecto. Por eso siempre hay que consultar con el médico antes de hacer empezar algún tratamiento que no sea cosmético, sino que sea dermatológico. A veces la gente se pasan alguna crema y ahí puede haber... Claro. ¿Y el uso de autobronceantes, digamos, tiene un efecto positivo, es nocivo, es recomendable? Es muy buena la pregunta porque el autobronceante lo que hace es cambiar una proteína de la piel y nos hace ver más con la piel con un aspecto más bronceado, pero no produce protección. Es decir, no va a reemplazar el efecto que tiene la melanina sobre las células de la piel. Por lo tanto, a la persona que usa autobronceante le recomendamos la misma fotoprotección como si estuviera pálido del pleno invierno. Es decir, no te da ninguna protección solar el autobronceante. Es un maquillaje. Son distintos tipos de autobronceantes que van a dar distintos maquillajes de la piel. Simplemente eso. Es decir, no tiene protección, se va a ver bien porque va a parecer bronceado, eso no es nocivo. No es nocivo. Pero, digamos, no va a proteger como si protegería una piel que esté bronceada, sería. Exactamente, y la verdad que es la recomendación para el que hoy quiere estar bronceado. Perfecto. El uso de autobronceante. Bueno, muchas gracias, buenísimo. Bueno, muchísimas gracias. Vamos. Bueno, Richard, vamos a tocar un tema súper interesante. Vamos a hablar de la anedonia. Estamos con Walter Guedín, el sexólogo y psiquiatra. Y pregunta de examen. ¿Qué es la anedonia? Ya lo creo, yo también lo pregunto. Sí, claro. La anedonia es la pérdida de interés por las cosas, la pérdida de gusto, de placer por las cosas. A es privado de, y en este caso hedonismo es placer. ¿En dónde aparece la anedonia? ¿En qué cuadros aparece la anedonia? Fundamentalmente en la depresión. La depresión tiene dos síntomas principales o cardinales: la tristeza patológica y la anedonia. La persona que viene nos cuenta fundamentalmente, perdí interés, o desde hace 2 meses o desde hace un mes no tengo interés por aquellas cosas que antes sí me interesaban. Claro, eso es importante. Ya le gustaban, cosas que sí le gustaban. Antes estaba con mi familia o iba a hacer un deporte y ahora ya eso no me interesa. Y también el sexo, ¿no? Entra, ya no tengo libido, o si empiezo un juego erótico no lo disfruto. Todo esto es parte de este cuadro de anedonia. Claro que puede aparecer tanto en la depresión, que generalmente está relacionado con el estado de ánimo, como en otros cuadros también. Pero fundamentalmente el cuadro típico que tiene anedonia es la depresión. ¿Y cuándo hay que preocuparse, doctor? ¿Cuándo una persona que... Porque tal vez es una semana que uno no tiene bien, ¿no? Puede ser algo pasajero, o económicamente uno tuvo un traspié. ¿Cuándo realmente decir, bueno, tengo que ir a consultar a un especialista porque realmente siento que no tengo ganas de nada? El criterio, fundamentalmente, el criterio diagnóstico, es que por lo menos en 2 semanas la persona ha notado un cambio notorio en su estado de ánimo y en la pérdida de interés por las cosas. También pueden aparecer otros síntomas, como por ejemplo dificultades para dormir, insomnio o somnolencia, aumento de peso, disminución de peso. La persona se puede sentir más ansiosa o más inhibida o más quedada. Recordemos que los cuadros depresivos, uno tiene la imagen del depresivo que está tirado en la cama, que no puede hacer nada, que tiene dificultades para comer o para el aseo personal, pero están los otros depresivos, que son la mayoría, que son los depresivos, digamos, más neuróticos, que andan con su tristeza a cuestas. ¿Y eso se da cuenta el mismo paciente o generalmente se lo referencia a algún familiar? Los familiares también pueden referenciar, pero los pacientes se dan cuenta que todos les cuesta. Un poco lo que aparece en el relato es: hago las cosas, voy a trabajar, estoy con mis hijos, pero a voluntad. Todo es un peso. ¿Y en la parte de fin de año aumentan los casos? Aumentan los casos. Pero siempre pensemos que cuando hablamos de depresión hablamos de un diagnóstico, hablamos ya de un extremo patológico, pero las personas pueden tener síntomas similares a la depresión que no llegan a ser un cuadro depresivo. ¿Y cómo hacemos si estamos atravesando esa situación y decimos, bueno,
voy a consultar a un profesional. Hay gente que dice, no, yo mucho los psicólogos, psiquiatras no creo. ¿Cómo abordo? ¿Como familiar o como persona que lo está padeciendo? Bueno, fundamentalmente hay un criterio que es la funcionalidad. La persona pierde su funcionalidad, hay un deterioro en la realización de actividades, tanto de actividades laborales como las actividades de la vida cotidiana. Eso es lo primero que llama la atención y que amerita una consulta. Y no tener miedo a las consultas, ni los psicólogos ni los psiquiatras, ¿sí? Esto puede entrar por un clínico también, digamos. O por un clínico, exacto. Pero lo va a derivar. Seguramente lo va a derivar. Pero la idea todavía ha quedado una connotación, no, esto es un trastorno mental, por lo tanto si es un trastorno mental estoy loco, no decir. Y esto es para tratar, ¿no? Ya los tiempos han cambiado. ¿Y se recupera la persona? Sí, se recuperan, los abordajes han cambiado. ¿Cuáles son los tratamientos y abordajes? Claro, el abordaje psicoterapéutico y el abordaje psicofarmacológico. Respecto al psicofarmacológico queda la idea del fármaco que seda, que dopa, y no es así. Hoy los antidepresivos generalmente, han cambiado muchísimo, son muy seguros. Y los efectos adversos que aparecen suelen aparecer los primeros días y después desaparecen. Claro, en realidad el fármaco lo que hace es equilibrar, ¿no?, el organismo. Exacto, por lo general mejora los niveles de serotonina, que es un neurotransmisor que está comprometido en el estado de ánimo. Cuando tenemos menos serotonina, nuestro estado de ánimo se resiente. Y aparece ansiedad o depresión. La ansiedad va de la mano de la depresión. No olvidemos que no son dos cuadros separados. Doctor, ¿y esto puede ser colectivo, más allá de personal? ¿Puede haber como una anedonia colectiva? En este momento estamos viviendo una anedonia colectiva. No solamente en nuestro país, sino también en el mundo. Yo creo que la llegada de las redes sociales y el abuso de las redes sociales hace que todo parezca ahí accesible, ¿no?, frente a nuestros ojos. Y para todo menos para mí. Y claro, y todo posible, y parece que, claro, la vida pasa por la virtualidad, y cuando voy a mi propia vida encuentro que no llego a cubrir esas expectativas. Es muy vacía comparado a lo otro, claro. Es muy vacía. Claro, la realidad versus expectativa, es muy gracioso eso. Es así. Claro. Hay entonces, y en el área, si hablamos en el área de las relaciones vinculares, ahí también. Ahí se nota claramente el influjo de la virtualidad cuando las personas tienen que conocer a alguien, ¿no?, por una necesidad sexoafectiva, porque se han separado y salen al mercado de la conquista y encuentran ahí dificultades en las relaciones, en los compromisos, y ahí vemos también la frustración, la decepción, ¿no?, y también la pérdida de interés. Claro, pero esa pérdida de interés ahí no es por una depresión, sino por ahí... No es por una depresión. Si no es por ahí, es qué sé yo, no sé, por un problema de autoestima o de situación contextual. De contextual, claro. No es patológico, pero sí hay una sensación de vacío más profunda que quizá en otras generaciones. Perfecto. Un vacío que no puede ser completado por nada, parece. ¿Qué llena este vacío? La virtualidad, pensé que podía completarme las series. No. Hay una búsqueda, ¿sí?, y hasta una saciedad por completar ese vacío, cuando en realidad tenemos que hacernos cargo de ese vacío y ver qué hacemos con él. No sí, es que existe, porque tal vez ni existe ese vacío, simplemente lo estoy comparando con una vara muy alta. Lo comparo con una vara alta, y esa vara alta, ¿no?, la pone la sociocultura. Hay que ser de determinada manera, los cuerpos homogéneos, la visibilidad en las redes, la cantidad de like o me gusta. Claro, sí, tal cual. Todo eso va poniendo varas y la persona va internalizando que tiene que llegar a esas metas propuestas por la sociocultura. Imposible. Bueno, muchas gracias, doctor. Gracias, muchas gracias. ¿Ya volvemos? Dale. Simmons, descansá en primera clase. La actividad física es considerada un derecho humano cuya práctica debe estar fomentada para garantizar una mejor calidad de vida y protección de la salud. Existen evidencias de que en Argentina los índices de obesidad, sedentarismo y alimentación no saludable se han incrementado.
Es por ello que durante los últimos años se ha conseguido impulsar legislación e iniciativas importantes que promueven la actividad física. El actual desafío es lograr un plan estratégico integrado para que todo el país que se evalúe periódicamente y también logre reducir los índices de sedentarismo. La falta de actividad física aumenta los factores de riesgo de todas las enfermedades no transmisibles que producen el 70% de los fallecimientos en el mundo. Pero antes de iniciar cualquier práctica es importante consultar con el médico. Espectacular el programa de hoy, me encantó. Anedonia, fuera, ¿eh? Sí, el reto es complicado. Sí, por supuesto, pero vamos a hacer tratamiento. Uno tiene que, más que avanzar por la voluntad, saber de qué se trata y buscar. Ocuparse. Exactamente. Y bueno, la pancreatitis, que se detecte y cuidarse en el verano, obviamente, no hacer tratamiento sin indicación médica y cuidarse con los fotoprotectores. Exactamente. Bueno, nos reencontramos en el próximo programa. Dale. Dale. Gracias.